¿Cómo les va? Bienvenidos, buena semana. Realmente la mejor imagen mientras los esperaba aquí es la que termino de ver. Nuestro productor con los colores de la celeste y blanca, con la camiseta argentina esperando el Mundial, donde vamos a estar de la mano del 10. Imagen tremenda para empezar un lunes y potenciar la semana. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en Paraguay en esta agenda abierta. Mario Abdo Benítez ganó la presidencia del país, se afianzó a la derecha. Preguntamos posibles respuestas: sí, sin dudas; 2, no, tuvo menos votos. Hay que también chequear ahí lo histórico para ver el comportamiento del Partido Colorado y el nivel de votos que obtuvo. 3, legado Stroessner. Eso es Abdo para Paraguay. Luego, cuando demos una vuelta por las corresponsalías, Guatemala, las autoridades decidieron clausurar el anexo del Hogar Virgen La Asunción tras intentos de disturbios que ocurrieron este fin de semana. En Nicaragua, Daniel Ortega derogó la resolución sobre reforma al seguro social. Ya vamos a chequear a ver cómo están las cosas también en ese país. Sigo avanzando, me voy a Grecia. También allí nos espera más información. En Venezuela ayer iniciaba la campaña electoral, así que Esther está presta allí y lista para reportarnos. En Grecia se dieron hechos violentos. Gibay Arvide en un rato nos va a actualizar. Mientras tanto, en Twitter ya vi que va subiendo información. Cuando lleguemos al tema número 2 de esta agenda abierta, con análisis, con actualización de los hechos, vamos a hablar de lo que pasó en México, debate presidencial anoche. El candidato Andrés Manuel López Obrador, AMLO como le llaman en México, dijo: hoy en México hay una fábrica de pobreza. ¿Qué cree usted?, preguntamos. ¿Coincide con Andrés Manuel López Obrador? ¿No coincide? ¿Es una fábrica de violencia más que una fábrica de pobreza México? Así las cosas, arrancamos. Luego de las elecciones de ayer en Paraguay, abrimos esta jornada resaltando las palabras de Horacio Cartes. El presidente saliente respondió a la consulta de ¿qué falta por realizar en Paraguay? Todo falta. Nosotros tenemos siempre, en un país muy rico, tenemos deudas sociales. Todavía tenemos una pobreza que, si bien se ha bajado la pobreza, no se concibe que con toda la riqueza, y siendo 7 millones de habitantes, tengamos con toda la tierra, con toda la riqueza que tenemos en el país. No hay explicación que pueda haber de que tengamos pobreza. Cartes dijo expresamente que falta por hacer todo, con lo cual los retos y desafíos para el presidente electo son múltiples, tanto en lo interno como en lo externo. Altos índices de pobreza extrema y desigualdad social. La incertidumbre inmediata para expertos es cómo se moverán los representantes parlamentarios electos en un país que está autorizado a usar el voto cruzado. Esto es, votar por un lema partidario para la presidencia y cruzar el voto con otra fuerza política para el Senado o la Cámara Baja. Para los electores, el interrogante es si podrá cambiar la injusta situación de su país. Que se ponga la pila y gane, que nos apoya a todos los pobres que estamos acá en el Bajo. Observadores electorales de la Unión Europea darán el martes una conferencia de prensa con las recomendaciones sugeridas luego de la jornada comercial del domingo, en las que el claro ganador es el candidato del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, quien se impuso por menos de 100.000 votos. Hemos construido un proyecto electoral con una dialéctica que queremos que se instale en el corazón de todos los paraguayos. La dialéctica de la unidad, el compromiso de reconciliación, los valores del perdón y de la integridad. Hemos construido un proyecto decente que llegó al corazón del pueblo. Y el pueblo votó por la unidad del Paraguay y no por la división del Paraguay. Hoy es tiempo de poner sobre la mesa lo que quedó de las elecciones presidenciales de Paraguay, las séptimas en la historia democrática del país.
Decía el presidente electo que ha ganado y que han votado los paraguayos por la decencia en el país. Asocio el término decencia con la actuación del Partido Colorado, actuación histórica en Paraguay, y me voy con ese punto justamente en un ratito nada más al análisis. Mientras tanto, veamos Telesur. Mario Abdo Benítez gana presidencia de Paraguay. El candidato del Partido Colorado es el presidente electo, lo informó el Tribunal Supremo de Justicia Electoral. 96% de las actas de las mesas escrutadas obtenía Abdo Benítez más del 46% de los votos, mientras Efraín Alegre suma más del 42% de los apoyos. De acuerdo al organismo electoral, el nivel de participación fue de más del 60%. La Asociación Nacional Republicana ganó en 13 de las 17 gobernaciones, un porcentaje superior al 76,5%. Allí entonces nuestra casa periodística ampliando con infografías, con datos, estos puntos específicos. Allí lo tiene entonces. Me voy a dejar Telesur, nuestra casa periodística, me voy al País. Ajustado triunfo colorado en las presidenciales de Paraguay, titula esta hora. Mario Abdo supera a Efraín Alegre por menos de 4 puntos, ventaja colorada más ajustada, la más ajustada desde el año 93. Llegaron convencidos de que tendrían más de 20 puntos de ventaja, como vaticinaban las encuestas, pero con el 50% escrutado y más de 10 puntos por encima de Alegre ya se celebraron. Pronto la euforia fue preocupación y los colorados tuvieron que esperar hasta el final. La cuenta terminó a favor de Abdo con un 46,46% de los votos contra el 42,73% de Alegre, que equivalen a 94.000 sufragios allí en la diferencia. El triunfo colorado entonces por 3,73 puntos de ventaja fue el más ajustado desde el año 93. Avanzo con un portal más. Rubín tampoco reconoce la derrota y dice que esperarán las actas, dice este portal. Candidato a la vicepresidencia, Leo Rubín sostuvo que se llamará al presidente electo Mario Abdo, pero que esperarán resultados finales. Candidato a vice dijo que el proceso electoral sigue con el resguardo de todas las candidaturas que ya están en puja. Además indicó que se deberá analizar el porcentaje mínimo a favor de Abdo a comparación de los números que venían arrojando las encuestas en esta previa a las elecciones. Luego, avanzo con uno más, última hora. TSJE se tomará su tiempo sobre datos para el Senado y hay incertidumbre. Justicia Electoral, esa es la sigla, informó la noche del domingo que recién una vez terminada la carga de datos preliminares correspondientes a la presidencia de la República, comenzarán a contabilizar datos correspondientes a la Cámara de Senadores. Jaime Bestar, titular del organismo, explicó que si bien hubo reclamos en ese sentido por parte de los partidos políticos, los técnicos electorales necesitan trabajar con mucha precisión y exactitud y que en los próximos días empezarán a dar detalles sobre la futura composición del Senado, diputados, Parlasur y juntas departamentales. Así las cosas entonces, nos preparamos a revisar Página 12, un medio de comunicación de Argentina, muchos negocios con el Estado, es lo que dice. 46 años, Marito, como llaman sus seguidores a Abdo, buena parte de la prensa también, por una cuestión inclusive de caracteres, lo va situando así. Marito se apresta a suceder a su correligionario Horacio Cartes, con quien protagonizó aquel célebre abrazo republicano que sigue a cada compulsa interna partidaria. El ex senador, hoy presidente electo, sorteó su más compleja partida en la política al alzarse con el triunfo en las elecciones presidenciales, aunque tuvo durante la campaña proselitista otros dos desafíos: despegarse de la figura de su padre, funcionario de la dictadura de Stroessner en Paraguay, y mostrarse como una figura nueva. Muy joven él, pero quería mostrarse como una figura nueva en un partido, el Partido Colorado, que ya tiene 130 años en Paraguay. Así las cosas, nos vamos a preparar entonces a seguir ampliando información sobre otros aspectos de estas elecciones en Paraguay. Ayer, a primera hora, en nuestra pantalla ya han tenido justamente todo el contexto y lo que pasaba en estas elecciones. Primer lugar, ¿quién va a ser el próximo presidente? Ya el desafío ha sido completamente develado. Abdo Benítez solo tiene 46 años, decíamos, tiene una carga atrás del stroessnerismo, es hijo del ex secretario privado del dictador y genocida Alfredo Stroessner. A los 16 años iniciaba estudios en Estados Unidos, como todas las familias pudientes de Paraguay. Concluía estudios en marketing político, después iniciaba formación militar, como la mayoría de las familias de dinero en el país. Llegó al grado de subteniente de reserva de aviación y fue nombrado paracaidista militar. Año 2005 se sumaba a la política y junto con Stroessner, nieto del dictador, fundaban Paz y Progreso,
Año 2013 fue electo senador, fue la principal figura también en oponerse a la reelección del presidente Horacio Cartes. Esos son algunos de los datos que a esta hora resaltan y están mostrándose justamente del presidente electo del Paraguay. Paraguay que arrastra un legado duro. Ustedes han escuchado al inicio de este programa al presidente Horacio Cartes decir que falta todo por hacer en Paraguay. ¿Y qué ha hecho entonces este hombre? Y no solo eso, reeligen a un candidato del Partido Colorado en urnas, democráticamente los ciudadanos de Paraguay. Allí algunas de las claves que se mueven para develar en un ratito nada más en el análisis. Pobreza en Paraguay, más de 1.900.000 paraguayos son pobres. Ayer estaban habilitados más de 4 millones, para darles una idea comparando dato y dato. 600.000 niños no tienen acceso a lo mínimo: comida, educación, recreación, salud, vivienda. Pobreza rural, un dato que resaltábamos mucho en nuestra cobertura de ayer, asciende, según este estudio, a 39,72%. En cifras, entonces, casi 2 millones de paraguayos están por debajo de la línea de la pobreza. Según este estudio que hace la Universidad Católica, 600.000 chicos que tienen menos de 10 años no tienen lo mínimo. Y cuando pasa esto, los números tan fríos y tan duros, dicen, estos 600.000 niños se ubican entre la pobreza y la pobreza extrema, ¿sí? Es cuando no llegan con lo mínimo en la comida, ir al colegio, lo básico para recrearse, lo básico para vacunarlos y un techo donde vivir. Informe de la UCA que así rápidamente repasábamos aquí. Tienen entonces propuestas, plan de trabajo, plan de gobierno de Marito, como le dicen en Paraguay. Este candidato empresario que ha llegado a la presidencia del país ha prometido bajar los impuestos para lograr que su nación sea un país atractivo para las inversiones. Ha prometido también que la educación va a ser una política de Estado, que finalmente todos los niveles de la educación van a ser gratuitos. Y en salud prometió incorporar en los próximos años, dentro del nuevo paquete justamente de decisiones, más asignación presupuestaria para la salud. ¿Y cómo lo va a hacer? A partir del endeudamiento. No va a sacar impuestos a los ojeros, no va a tocar el bolsillo de quienes más ganan y justamente logran ese crecimiento económico arriba del 4% del PIB de Paraguay. Nada de eso va a aparecer entre sus planes, sino simplemente apelar al hecho de que tiene buenos ingresos para contraer deuda. Y así la deuda termina siendo una deuda social. Vamos con la invitada, por favor. Permítame a esta hora sumar a Lila Molinier, economista, está con nosotros. Lila, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buen día a todos. Buena jornada. ¿Cómo amanece hoy Paraguay? ¿Cómo están las cosas? No lo estoy escuchando todavía, hay bastante silencio, me imagino que en todas las radios se está comentando los resultados, la televisión también, no me he conectado todavía. Ajá. Pero digamos que no hay mucho ruido que se note, ¿verdad? O sea, creo que los resultados uh-huh. Pues nos tiene bastante, digamos, pensativos y también como bueno, esperando más detalles porque queda mucho todavía por saber cómo queda el Parlamento. No nos gusta el resultado, por supuesto, porque son 71 años del gobierno Colorado. Con un paréntesis, menos 4 años del gobierno de la Alianza con Fernando Lugo, que fue destituido, demostrando que es muy difícil la gobernabilidad con la oposición, con una oposición como el Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, es una vieja fórmula política que quiere decir que va a seguir haciendo, o sea, lo que falta por hacer va a seguir haciendo, pero ya estuvo 71 años y los resultados que tenemos pues está en relación con todo lo que ustedes están destacando allí, ¿verdad? Un país con mucha desigualdad, uno de los más elevados de la región, pobreza, a pesar de que
Han cambiado la forma de medirla. En el 2016 tenemos unas nuevas canastas y líneas de pobreza, total pobreza extrema, que han bajado bajó la escala, pero como ya se ajustó toda la línea, entonces igual se mantienen las tendencias anteriores, ¿verdad? ¿Sabe qué? No ha logrado cambiar la situación de pobreza que tenía al inicio de este periodo de gobierno, y es muy parecido el nivel de pobreza que tenemos ahora al del 2013, no cambió. Y esto era uno de los puntos que había prometido que iba a cambiar. Bueno, tenemos mucha concentración de poder económico y de poder político. De poder económico en grupos también muy relacionados con el Partido Colorado y con los partidos tradicionales, con los dos partidos tradicionales, pero que en este caso hay una alianza, ¿verdad?, a ese nivel por un modelo económico basado en el extractivismo, en la producción y la exportación de productos agropecuarios, alimenticios, pero con un país con hambre, ¿verdad? Tenemos muchas contradicciones, muchos contrastes que no creemos que este gobierno logre cambiar, porque han hecho estos últimos 5 años del gobierno de Horacio Cartes, lo que ha hecho fue aumentar realmente la inversión pública en obras viales y en viviendas, pero le ha dado mayor prioridad a esta inversión en obras viales que tienen que ver con contratos jugosos, ¿verdad?, para grupos económicos fuertes como los de la construcción, y también a empresas transnacionales que ganaron las licitaciones internacionales. Había un apuro para hacer estas inversiones, y se retrasaron las inversiones públicas que están dirigidas a las mayorías, ¿verdad? Se entiende. Sabe que mientras usted está hablando, en pantalla tenemos una información gráfica, un interrogante que plantea cambio o continuidad en Paraguay. Ya nos está respondiendo entonces que se trata de una continuidad justamente de la gestión del Partido Colorado, donde no importa si es Cartes, no importa si es Marito, no importa si quién es la figura que aglutina los votos, porque finalmente está el aparataje político del Partido Colorado atrás. Hay algo muy importante en este momento. Dígame, por favor. A pesar de eso, esta claridad, ¿verdad?, de la que se está hablando, siempre hay conflictos internos dentro del partido, porque, por ejemplo, hay una unidad en este momento, a 3 meses de las internas, donde estuvieron muy divididos, y hay este mismo candidato, o sea, el nuevo presidente electo, fue opositor, ¿verdad?, y encabezó a los disidentes dentro del partido, y tiene también el partido un grupo progresista que tampoco estuvo de acuerdo con la política de endeudamiento y con el copamiento, la captura, ¿verdad?, de las políticas públicas por los grupos hegemónicos económicos. Entonces, vamos a seguir no solamente con, digamos, la paz y progreso del coloradismo, sino vamos a seguir con sus conflictos internos. Eso no va a acabar. Se entiende. Me pregunto ahora también, le decía, hay un punto muy importante en este momento, luego de que algunos países tomaran la decisión de salirse, por lo menos en la dialéctica, todavía no hay un oficio firmado, pero sí existe la dialéctica y el pronunciamiento de la prensa, de salirse de UNASUR. ¿Cómo se comportará Paraguay en Mercosur?, que ya está a un paso del acuerdo Mercosur-Unión Europea? ¿Cómo se comportará Paraguay en el cono sur a la hora justamente de manejar sus relaciones exteriores? Y en el cono sur, en este momento, tiene alianzas con el gobierno de Temer y el gobierno de Macri, ¿verdad? Entonces, ellos van a sintonizar
con esos gobiernos, eso sí. Y no me extraña lo que han hecho con UNASUR, porque es lo que no soporta la derecha nacional y la derecha internacional, de la diversidad de modelos y de política en la región. Entonces, quieren estar, digamos, quieren aislar a sus países de este movimiento, digamos, popular y democrático de la región, que de hecho está con problemas, ¿verdad? Pero quieren ser parte de la hegemonía, ¿verdad? Anterior, de las líneas hegemónicas anteriores en la región. Y eso es lo que quieren, ¿verdad? Y en eso está muy de acuerdo la derecha nacional también. Gracias, Lilia, por este tiempo compartido. Hasta la próxima. Hasta la próxima, a ustedes. Doctora en Economía, Lilia Molinier con nosotros en el análisis. Preguntamos en Twitter, una vez que se conoce el triunfo de Abdo Benítez en la presidencia de Paraguay, si se afianza la derecha justamente. Y miren las respuestas, 65% dice sí, sin dudas. 6% dice no, tuvo menos votos el Partido Colorado. 29% resalta que este triunfo tiene el legado de Stroessner, justamente en Paraguay. Allí la participación, de este lado a la pausa, aquí los espero. Sigue Agenda Abierta en breves minutos. Vuelta por las corresponsalías de Telesur en el mundo. A ver los compañeros nuevamente, me voy. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia ordenó el cierre del anexo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Guatemala. A esta hora entonces ampliamos. Mario, me voy contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, compañeros? Un saludo hasta Caracas, Venezuela. Acá en la ciudad capital de Guatemala, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia tomó la decisión de clausurar este hogar, este centro anexo al Hogar Virgen de la Asunción, en donde albergaban a menores de edad, todos varones, que habían sido rescatados de situación de calle, de pandillas juveniles o de hogares en donde familiares les habían provocado algún tipo de vejamen o abuso. Esta decisión se tomó luego de que este fin de semana hubiesen conatos, intentos de nuevos disturbios en ese centro. Los menores de edad se siguen quejando de hacinamiento, de abusos por parte de monitores, de trato deshonesto, una situación que derivó, recordemos, el año pasado en la quema de 41 niñas. Esto en el Hogar Virgen de la Asunción, en la sede central. Este de ahora es un anexo que, recordemos, hace semana y media fue escenario de disturbios en donde los niños se salieron, empezaron a apedrear a vehículos y pues bueno, derivado de las denuncias incluso de vecinos y también por esta situación de hacinamiento, de malos tratos, se ha tomado la decisión de reubicar a los menores de edad en otros centros y este será clausurado. Sin embargo, hay que acotar que 7 menores de edad huyeron de ese centro el pasado fin de semana y ya se les está buscando a través de la Procuraduría General de la Nación. Es la información. Volvemos al set central. Muchas gracias. De inmediato me voy a revisar con nuestra compañera de tareas en el lugar de origen cómo están las cosas en Nicaragua. María José, adelante. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. 5 días de hechos violentos, muertos, heridos, cuantiosos daños materiales y saqueos es lo que han dejado los grupos opositores al gobierno a raíz del anuncio de las nuevas reformas al Reglamento General de la Ley de Seguridad Social de Nicaragua. En cadena nacional, el presidente Daniel Ortega se dirigió a la nación, hizo un llamado a restablecer el orden, expresó que aquí no se puede permitir que se imponga el caos, el crimen, el saqueo, y que actuarán conforme la ley para asegurar el restablecimiento de la estabilidad y la paz social. Anunció que queda derogada la resolución del 16 de abril, que fue el detonante de esta situación, y que está la mesa limpia para volver a discutir el tema de la seguridad social. Está previsto que el diálogo entre el gobierno y la empresa privada se dé el día de hoy con el garante del cardenal Leopoldo Brenes y una delegación de obispos. Esperamos entonces ese encuentro, María José. Me voy con Esther Yáñez. Ayer comenzaba campaña electoral en Venezuela, se vienen las elecciones presidenciales. Esther.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ha comenzado de manera oficial la campaña electoral en Venezuela. Lo hizo ayer domingo 22 de abril y durará hasta el próximo 17 de mayo, 3 días antes solo de que se celebren los próximos comicios presidenciales y para los consejos legislativos y municipales. Por delante se esperan 3 semanas muy intensas para los 5 candidatos a la presidencia de la República. De hecho, todos ellos ya han comenzado a medir su fuerza en las calles. Por ejemplo, el candidato para la reelección por parte del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, comienza hoy esta campaña electoral en la ciudad de Puerto Ordaz, pero durante la jornada del domingo vimos como todos sus comandos de campaña se desplegaron por diferentes ciudades del país, haciendo diferentes actividades culturales y deportivas, también diferentes pintadas en murales por la capital, todo ello en apoyo a su candidatura y todo ello también después de una jornada en la que se celebró un tuitazo mundial en apoyo al presidente Nicolás Maduro con la etiqueta Todos con Maduro. También el candidato Jair Bertucci de Esperanza por el Cambio comenzó la campaña electoral en el estado de Yaracuy y durante la jornada de hoy estará en la ciudad de Valencia. También Henry Falcón, por parte de Avanzada Progresista, comenzó con comerciantes y con pescadores en la isla Margarita y se espera que hoy, además de una rueda de prensa para los medios nacionales e internacionales aquí en la ciudad de Caracas. Al mismo tiempo, continúa el cronograma electoral. El máximo órgano electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, ha anunciado que continúan las auditorías pertinentes de toda la infraestructura electoral y que a partir del día domingo 22 de abril, cuando ha comenzado oficialmente esta campaña electoral, todos los candidatos tendrán por ley un espacio diario de 4 minutos en televisión y 3 minutos para la radio. Así que bueno, eso es lo que podemos contar en estos momentos, en esta semana que se prevé intensa. Primera jornada entonces, hoy lunes, desde que comenzara esta campaña electoral. Veremos cómo se desarrollan todas las actividades de los candidatos. Muchas gracias, Esther. De hecho, ayer había caravanas y ya se veía movimiento en la calle en este lanzamiento de campaña electoral. En Grecia, Hidayet Arvide, hay ataques, grupos fascistas actuaron de manera violenta y quiero preguntarte hasta ahora cómo están las cosas y qué es lo que ocurrió. Adelante. Buenos días, saludos a toda nuestra audiencia. Noche de gravísimos ataques protagonizados por un grupo de fascistas en la isla de Lesbos en contra de refugiados. El primero de ellos, que fue el más grave, sucedió en la plaza Safo. Es la plaza central de Mitilini, que es la capital de la isla, y es la plaza desde la que hace 6 días un grupo de refugiados, en su mayoría afganos, aunque hay también de otras nacionalidades, está protestando, está allí acampado para protestar contra las condiciones que se viven en Moria, en el centro de refugiados de la isla. Estos refugiados, que en todo momento han mostrado una actitud absolutamente pacífica, únicamente están allí tirados en colchonetas para llamar la atención de las autoridades, sufrió un ataque por parte de un grupo de fascistas que les arrojó botellas, bengalas y piedras. Esto produjo más de 35 heridos, según los medios locales, entre ellos varios niños, pero afortunadamente ninguno de gravedad. Posteriormente, los hombres de la plaza hicieron un cordón humano para separar a los fascistas de los niños y las mujeres que se quedaron dentro. Los policías antidisturbio que estaban allí por la zona también hicieron otro cordón, por lo que los fascistas se alejaron un poco de la plaza, pero posteriormente, hasta las 2:30 de la noche, han protagonizado diferentes ataques a todas las personas que ellos consideraban que tenían pinta de refugiados, es decir, a todas las personas no blancas que han encontrado a su paso. Estos ataques, al parecer, han sido protagonizados por un grupo de ultras que han llegado a la isla para ver el partido de su equipo, pero también algunos elementos locales de Amanecer Dorado, el partido neonazi, que es la tercera fuerza de Grecia, pero que en la isla de Lesbos no tiene apenas fuerza. Durante los últimos años ha demostrado muy poca fuerza. De hecho, durante los últimos 3 años, la población local de Lesbos ha demostrado una enorme solidaridad con los refugiados. Esta ha sido la tónica general. Esperemos que el ataque de ayer se quede en un hecho gravísimo pero puntual. Veremos si no es el inicio de una dinámica mucho más peligrosa. Esperemos que no. Estaremos aquí en todo caso para informar de ello. Muchas gracias, Ibai. Allí los hechos que están generando noticia en nuestros pueblos. Temas deportivos a continuación en nuestra pantalla. Vénganse conmigo, vénganse los buenos. Buen día. ¿Cómo estás?
¿Cómo va Bien, todo? muy bien. ¿Cómo la pasaste el fin de semana? Bien, bueno, aquí en familia, compartiendo, mamá, en casa. ¿Qué disciplina deportiva miraste el fin de semana? ¿Qué elegiste, digamos? Más que todo, vi, bueno, lo del fútbol argentino, estábamos pegados con lo del tema del fútbol. Y bueno, en lo personal, la MotoGP, deporte motor, me gusta mucho, me atrae mucho este tipo de deportes. Estaba de tendencia en Twitter ayer aquí en Venezuela. Mar Márquez, justamente, ¿O me hablas del fútbol? No, de moto. De moto, que es una disciplina que por ahí no sigo de cerca tampoco, y sin embargo me sorprendía ver la cantidad de hechos relacionados en las imágenes, los memes que había ayer en Twitter. Sí, lo que pasa es que de hecho Mar Márquez ha tenido una temporada un tanto sonada en vista de su conducción un tanto temeraria. De hecho, ha sido criticado, sin embargo, ayer logró ganar en Austin, en Texas. Vamos entonces, compañero, adelante. Vamos a comenzar hablando precisamente del Boca Juniors. En el fútbol argentino derrotó este domingo por 3-1 al Newell's Old Boys y aprovechó el empate de Godoy Cruz ante Banfield para ubicarse por 6 puntos por delante de su más inmediato perseguidor en la Superliga Argentina. Con 2 goles precisamente de Ramón Ávila, fue quien abrió ahí el marcador, y el restante ya de Cristian Pavón. El conjunto que dirige Guillermo Barros Esqueloto logró reponerse de 2 derrotas consecutivas ante un rival rosarino que lograría descontar a través de Héctor Fertoli. Con una gran actuación de Pavón, uno de los posibles mundialistas para la albiceleste en Rusia 2018, Boca recuperó su efectividad y festejó ante su público precisamente en una bombonera pasada por agua debido a la lluvia. Ahora, a falta de 3 jornadas, los del azul y oro, defensores del actual título, le sacaron 6 puntos a su más inmediato perseguidor, Godoy Cruz, que el sábado le puso fin a su serie de 6 triunfos en fila al empatar a un gol en su visita ante Banfield. Recordemos que si el Chenense ya le gana el próximo domingo a Gimnasia y Esgrima de la Plata, y el Tomba no suma de a 3 frente a San Martín de San Juan, el clásico rival el viernes va a ser bicampeón el Boca Juniors. Y por su parte, River Plate ratificó su buen andar al imponerse por 3-0 ante el descendido Arsenal de Sarandí. Ahora sí, con 38 puntos, el millonario está a 5 de Huracán, el último equipo que hoy ya se había clasificado, o hasta ayer se había clasificado a la Copa Libertadores 2019, y quedan 9 puntos en disputa. River lo había ganado sin mucha complicación ante un rival que casi no puso resistencia, más allá de un tiro en el poste y alguna llegada peligrosa, y ya está pensando en lo que va a ser su próxima temporada en la B Nacional, el Arsenal. Ezequiel Palacios, a los 21 minutos del primer tiempo, abrió el marcador, y luego, en apenas 3 minutos, los de Núñez liquidaron el compromiso. A los 35, Claudio Corbalán marcó en contra de su arco el 2-0, y finalmente a los 38 el colombiano Juan Quintero colocó el 3-0 final. Franco Armani allí volvió a ser figura, mostró seguridad en el arco y acumula, escuchen bien, 530 minutos sin que le conviertan goles. Revisamos otros resultados también de la Superliga Argentina. Tigre cayó 2-0 ante el del Globo, el Huracán. Por su parte, Rosario Central tampoco pudo con Racing, que le impuso mismo resultado, 2-0, y Atlético Tucumán igualó sin goles ante Unión de Santa Fe en la jornada de este domingo. Y ahora sí hablamos de temas del deporte motor. El español Marc Márquez sumó en el Gran Premio de Austin, disputado en el Circuito de las Américas, su primer triunfo del año y el 6º consecutivo en este escenario, para dejar bien claro que a pesar de todas las penalizaciones que ha tenido, él es el que manda. Tras la caída de Carl Crutchlow, que no sumó puntos, y la 5ª plaza del italiano Andrea Dovizioso, Márquez pasó a ser el líder del campeonato con un solo punto de ventaja sobre el de Repsol Honda. Ni la penalización de perder 3 posiciones en la formación de salida pudo con Marc Márquez cuando se apagó el semáforo, pues como un auténtico misil salió disparado y se coló entre sus rivales Maverick Viñales, quien salió primero, y el francés Joan Zarco. El italiano Andrea Iannone, segundo en los entrenamientos, se situó líder, pero apenas duró media vuelta hasta que el piloto de Repsol Honda vio el hueco necesario para pasarlo sin problemas y así evitar una nueva penalización. Márquez tardó 12 curvas en ponerse líder, y a partir de ahí completó la primera vuelta ya en cabeza para comenzar a marcar su ritmo, mientras por detrás se iban colando o colocando todos sus rivales. Victoria inédita para Márquez.
Bien, este es nuestro repaso deportivo por el momento, Marcela. Sabemos que hay más información también que nos traes aquí a continuación. ¿Cuál? Ahí hay una gorrita. A mí, la verdad, la primera impresión me dio, dije, bien, es la gorrita del 4F, bien, bien Diego ahí. Pero y el Diego, bueno. Yo necesitaba la gorrita negra de Telesur con nuestros colores bueno, aquí adelante, que es preciosa además. Exactamente. Y sumo a esta hora la imagen que cuelga en Twitter, Artillería Chavista, Maradona celebrando el triunfo de su equipo. Con una gorra del 4F. ¿Qué tal? Exactamente, sí, con la gorra del tricolor del 4 de febrero. Allí justamente en el equipo que está dirigiendo el técnico Diego Armando Maradona en esa victoria de 3-2 en ese partido de los Emiratos Árabes Unidos. Yo tengo un propio Guillote acá en el equipo de Agenda Abierta. Guillermo, nuestro productor, le digo Guillote, así como Diego le decía a Coppola el Guillote. Guillote me decía, siempre usa la del 4F. Dije, debe ser cábala, cabulero. Pero en verdad a mí me gustaría que se acostumbre a la negrita con los colores de Telesur. Se viene Rusia, señores. Telesur, adelante. De la mano del 10. Pausa rápida. Gracias, mi amor. Dale. Pausa rápida, ya volvemos. La campaña electoral para las elecciones presidenciales de México del próximo 1 de julio vivió este domingo un momento decisivo. Desde el Palacio de Minería en la capital del país, los candidatos participaron en el primero de los 3 debates organizados por la autoridad electoral. Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PES, PT, llega primero en las encuestas y busca mantener su ventaja frente al líder de Por México al Frente, PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya. En el tercer lugar de los sondeos se encuentra José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, del partido oficialista PRI. En escena también se vio a los candidatos sin partido, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. El debate, que duró 1 hora y 52 minutos, giró en torno a 2 asuntos considerados imprescindibles para los ciudadanos y espinosos para los políticos: inseguridad y el combate contra la corrupción. ¿Qué dice Telesur a esta hora sobre el tema? Con 80 muertos, México afronta su proceso electoral más violento. De acuerdo con el informe que publicó una firma, en este caso Edeleket Consultores, México alcanza este domingo su proceso electoral más sangriento, con este número de muertos, 80 entre aspirantes y candidatos a los comicios del 1 de julio, donde se elegirán más de 3.400 cargos públicos. La víctima del último crimen ocurrió este domingo, identificada, porque era mujer, como Magdalena Rubio, quien anunció sus intenciones de ser candidata a la alcaldía de un municipio que se llama Huachochi, zona montañosa. Allí empezó a recibir amenazas telefónicas en las que le decían que si no renunciaba, la matarían. Así lo hicieron, lamentablemente. Siguiente portal, La Prensa. Entre acusaciones mutuas se da el primer debate presidencial. Citan aquí los ataques en este debate entre los candidatos presidenciales, centrados principalmente, estos ataques, hacia Andrés Manuel López Obrador. Y el primero en dirigirse a este fue el representante del partido político PAN, Ricardo Anaya, quien le pidió que hablara con la verdad. López Obrador le respondió a José Antonio Meade que no tiene 3 departamentos a su nombre, como él había afirmado, y que si lo demostraba, se los regalaba. El primer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral entre 5 candidatos a la presidencia estuvo, decíamos, con acusaciones cruzadas. Centro de los ataques López Obrador, que está como puntero en las encuestas. Allí el dilema justamente planteado en este primer debate, cómo perdieron tiempo cruzándose acusaciones sin evidencia, sin prueba en la mano, mientras los ciudadanos esperaban respuestas. Ricardo Anaya ataca a López Obrador, que administra su ventaja en el primer debate presidencial. Este portal dice lo mismo que el anterior. Aunque el joven Anaya se dedicó a atacar a López Obrador, el tabasqueño logró salir bien librado de los ataques en su contra. Allí entonces parte de lo que fue ocurriendo y cómo lo va citando este medio de comunicación mexicano. Pasamos al siguiente portal.
Infobae, la polémica propuesta de un candidato en México. Tenemos que cortar la mano al que robe en el servicio público. El candidato independiente Jaime Rodríguez era quien proponía este domingo cortar la mano a quien actúe de esta manera, robando en el servicio público. Así quiere combatir la corrupción y la impunidad. Esta frase la pronunció durante el debate que se daba en la jornada de anoche en México. Tenemos que mocharle la mano al que robe, es lo que dijo, eso no es malo. Así presentaba entonces Rodríguez su propuesta. Sigo avanzando, otro portal. A ver, cómo acabar con la corrupción y la impunidad es lo que está esperando justamente el ciudadano mexicano. La jornada dice, AMLO agradece a sus seguidores con un video minutos después de concluir este encuentro en el Palacio de Minería de Ciudad de México. Hablaba justamente López Obrador a través de redes sociales, subía este video y agradecía de esta forma a los votantes. Dura 4 minutos este trabajo, pero vale la pena, aunque sea escuchar minuto y medio, para conocer un poco más y seguir la línea de lo que dijo. Empezó el video diciendo, honestamente creo que ganamos el debate. A ver. No sé ustedes, pero yo creo honestamente que ganamos el debate. No quiero ser fantoche, pretencioso, presumido. Nos fue bien. Me hubiese gustado contestar, responder a otras mentiras, sobre todo del candidato del PAN, que habló de que cuando fui jefe de gobierno no hubo inversión en la Ciudad de México, que bajó la inversión. Puras mentiras. Fue cuando más inversión hubo en la ciudad, inclusive inversión extranjera. Y lo más importante, en el tiempo que yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, se tenía aquí el ingreso per cápita más alto del país. Los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México eran... Creo que ese es un buen punto para tener en cuenta allí justamente cuando hacía su tarea de gobierno, qué resultados mostraba. Ahí la cuestión. Dejo este portal, me voy a sumar a otras informaciones, a conocer en este caso cada uno de los representantes de los partidos políticos que estuvieron ayer parados, porque estaban parados, no sentados, en el debate presidencial. El joven Anaya, como le dicen, licenciado en Derecho, abogado, egresó de la Universidad de Querétaro, ¿sí? Mención honorífica, reconocido por promedio más alto, 9.97 este hombre, ¿sí? El promedio más alto, con lo cual ya vemos que ha sido un excelente estudiante, tiene buena formación como abogado, se especializa en Derecho Fiscal. La Universidad del Valle ha sido quien certifique esto, mención honorífica también. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México obtenía esta mención. Candidato a la presidencia por la Coalición por México al Frente, coalición política formada por el PAN, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD y el Movimiento Ciudadano, MC por la sigla. ¿Qué es lo que propone este hombre? Crear un ingreso básico universal para bajar la pobreza extrema, para promover igualdad. En el tema de seguridad, Anaya manifiesta que hay que eliminar la corrupción, recuperar la paz, bajar el número de funcionarios públicos, también lo tiene entre sus metas, eliminar la prescripción de delitos, caso enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, reformar el sistema electoral revisando cantidad y calidad de gasto público allí asignado. Luego de esto me voy a MID, candidato bancario por excelencia, señores, ahí hay poder financiero atrás. José Antonio es un hombre, obtuvo la licenciatura en Economía en el Tecnológico Autónomo de México, la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Economía en la Universidad de Yale. Administración Pública, ha fungido como secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Exteriores, director general de Financiera Rural, entre otros, candidato por la coalición Todos por México, que forman el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza. ¿Qué propone MID, el candidato de los banqueros? Bajar la corrupción. Él también insiste, ¿con qué medidas va a bajar la corrupción? En su propuesta desea acabar con la corrupción. ¿De qué manera? A través de confiscación de dinero, propiedades, bienes para quienes hayan cometido actos de corrupción.
También dice, todas las familias mexicanas tienen que tener comida en la mesa. Y sí, Mid, es así. Seguridad en la calle, claro. Salud y educación de calidad. Me voy ahora con AMLO. Justamente es Andrés Manuel López Obrador, licenciado en Ciencias Políticas, Administración Pública, por la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y militante también del partido Movimiento Regeneración Nacional. AMLO, este hombre es el que concentra la mayor cantidad de votos en lo que es todavía intención de votos y quien decimos que sale ganador justamente de este debate, el primer debate presidencial ayer en México. Allí la importancia de tener la propuesta justamente de Andrés Manuel López Obrador. A ver qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que está proponiendo este hombre, Andrés Manuel? Una de sus principales propuestas es bajar la corrupción. Fíjense, todos quieren con lo mismo, todos van con el mismo punto. Él que propone para eso, eliminar fueros que protegen a altos funcionarios. Luego, cuando vamos a propuestas económicas, fijar precios de productos agrícolas, de los commodities, que ese punto levanta preocupación en los empresarios que quieren seguir acumulando más en sus manos. A esta hora me espera nuestra invitada, Celeste Sáenz, con nosotros. ¿Cómo te va, Celeste? Buena jornada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela. Un gusto saludarles y un saludo a Agenda Abierta. Gracias, igualmente. Hace rato que queríamos tenerla en nuestro espacio y siempre andábamos buscando invitarla, Celeste. Qué bueno que se da en este momento. Gusto, Marcela, un privilegio. Gracias, es mío el privilegio. Qué bueno que podamos hacerlo en este momento después de ese primer debate. Sobre todo porque lo que se ve de este lado del mundo es como la parte de la prensa rosa del asunto. Por ejemplo, hay un periódico, hay varios periódicos en Venezuela que están replicando que López Obrador se fue del debate sin saludar al resto de los participantes. ¿Son detalles, pregunto yo, o están escondiendo la propuesta de fondo de este hombre que es favorito en las encuestas? Bueno, seguramente aquí se trata precisamente de situación de visiones de poderes fácticos. Sabemos muy bien que hay una tendencia, no solamente lo vemos a través de esto que menciona Marcela, sino en general en el propio cuerpo del debate, que fue un poco todos contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es el puntero. Habría una cierta lógica si es un debate y se quiere, digamos, tener algo que contrastar, pero precisamente esto es a base de ideas, no a base de solamente hacer este tipo de circunstancias. El debate no consiste en aniquilar al otro, sino en contrastar ideas y propuestas para llegar a un conocimiento más completo. ¿Qué es lo que deberíamos conocer a fondo, de manera completa, para tener clara la panorámica hoy de México en este inicio de debates presidenciales, Celeste? Lo comentaba yo hace un rato con el maestro Jorge Santa Cruz, quien es director académico del Club de Periodistas de México, y que estamos reunidos desde hace un rato preparando precisamente algunos tópicos informativos del Club de Periodistas de México, y precisamente se aludía sobre esto. Aquí yo creo que lo que tendría que hacer la gente, las personas, el público mexicano, yo creo que ya lo tiene muy en claro buena parte del pueblo mexicano, es analizar las historias de cada uno de los candidatos. El debate aquí es una parte importante de cómo se argumenta, pero finalmente aquí no lo importante es cómo tengan o cómo articulen o su elocuencia, que es importante en alguien que pretende gobernar, pero lo más importante son los hechos. Si en este momento hubiera un debate y estuviera aquí Adolfo Hitler, pues seguramente él ganaba el debate. Entonces no se trata solamente de la elocuencia y de la parte de la oratoria, que es importante, insisto, pero no es fundamental. Aquí a lo que debemos irnos es a la actividad de cada uno de ellos. Todos ellos, aunque por ejemplo los independientes insistían en vanagloriarse de que son independientes, no vienen de la nada. Vienen de estar en un partido político y han tenido participación pública. Entonces, yo creo que aquí lo importante es ver qué han aprobado cada uno de los candidatos, cómo han ejecutado sus
sus tareas en los cargos diferentes que han tenido, con quienes han colaborado, hacia dónde han apuntado sus propuestas y su trabajo, hacia dónde lo han enfocado. Y aquí es más lo que son los hechos que lo que pudiera decir alguien en un debate, porque pues no alcanzaría el tiempo. No se trata de ver la elocuencia y la congruencia, la elocuencia solamente, hay que ver la congruencia y equipararla con la realidad. Aquí yo creo que básicamente está el planteamiento dividido en las propuestas económicas. Creo que tanto los independientes como el licenciado Domid y el licenciado Anaya van por una visión económica parecida a la que ya se tiene en México, una continuidad. Cada quien plantea de una u otra manera, pero son muy parecidas. Aquí el meollo es que el puntero, Andrés Manuel López Obrador, insiste en que se debe de cambiar el modelo económico, como pues de alguna manera se ha visto las cifras de empobrecimiento en México. Entonces, el ataque a la corrupción de la que todo el mundo habló, pero que no ven y no se fue al fondo en el origen de la corrupción. Todos hablaban de corrupción y todos han tenido cargos, pero aquí la circunstancia es la impunidad que impera en el país. Entonces yo creo que aquí los ciudadanos lo que tenemos que irnos es simplemente a revisar las agendas y las historias, no lo que dicen que van a hacer, porque eso es muy fácil decirlo. Aquí lo importante es los cómo, los cuándo, pero sustentados y basados en una historia, en la historia de cada uno de ellos, cómo se han desempeñado, qué han propuesto, qué han votado, porque el discurso es otra cosa. Los hechos son importantes y fundamentales tomarlos en cuenta, las historias de cada uno, para poder decidir, Marcela. Gracias, hasta la próxima, Celeste. Hasta luego, Marcela, muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Vieron por qué era importante tener la apreciación de esta colega conductora radial en México? Allí las claves y lo que nos queda después de toda la dialéctica y las acusaciones y el supuesto fuego cruzado que nos vendieron los medios de comunicación mientras se daba este primer debate en México. Debate presidencial que se dio en la jornada de ayer, donde Manuel López Obrador dijo: hoy en México hay una fábrica de pobreza. Le preguntamos en Twitter qué cree usted. Ustedes respondieron. 68% dijeron coincido con AMLO, Andrés Manuel López Obrador, coinciden con él. 5% dicen no coincido, 27% dicen no es fábrica de pobreza, es fábrica de violencia México. A todos muchas gracias por ver Agenda Abierta, tiempo de despedirnos. Me voy con Daniela, que ya a esta hora tiene listas y preparadas las noticias desde el sur. Dani, bienvenida. Hola, Marce, ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Chévere. ¿Todo Feliz inicio bien? de semana. Igualmente, a todos muchas gracias. Nos estamos viendo, ¿da? A ustedes todos, feliz día, feliz inicio de semana. Veamos titulares.